Ya me deberías de ver en Instagram. No, no le veo. En Ya Facebook me está dice que conectando Perla, Yasmín, en el Instagram, K, sí, y ya estamos también en Facebook. pues voy a cerrar el Instagram, ya lo cerré y lo vuelvo a abrir. Ajá, Share, Azul, ya están uniendo. Ahorita se nos une Jackie y ya en Facebook ya estamos. Ya te envié la solicitud del Instagram. Sí, justamente la estoy viendo. Ya estás en Instagram también tú. ¡Tarán! Ya te escuché. Ay, güey, espérame. Te escuché muy fuerte. Déjame le bajo. Listo. Ok. Oigan, pues les queremos ofrecer una disculpa que no pudimos estar el fin de semana pasado, digo, el jueves pasado, pero bueno, se complicaron ahí unas cuestiones que teníamos que hacer. Y bueno, hay también una disculpa porque subí el mensajito un poco tarde. Sabemos que hay personas que nos están como esperando y también una disculpa porque hoy empezamos un poquito después, pero bueno, estamos dentro de tiempo, ¿no? Bueno, lo cierto es que aceptamos que no ha sido tan formal como algunos de ustedes lo esperan y les ofrecemos nuestras disculpas, por supuesto. Así es. Así es. Y bueno, Pues pues hoy, entrémosle, Max. hoy toca el tema de bullying. Pues ya confiesa que por eso no estuvimos la semana pasada, les estamos bulleando. Claro. Nos hicieron esta pregunta que habláramos sobre el bullying desde pues, nuestro punto de vista, Ujú, ujú, tratando de asumir el punto de vista fenomenológico existencial sobre este ujú. tema del bullying. Yo tengo la sensación de que ya hablamos del bullying alguna vez, ¿no? No, creo que no. Creo que hemos hablado de violencia, de diferentes tipos de violencia, pero el bullying propiamente no. Que creo que es una de las primeras cosas a empezar como a tú te gusta analizar las cosas, ¿no? Creo que la parte del bullying es un eufemismo, o lo que se conoce como un eufemismo, que finalmente es una manera, digamos, hasta elegante de decir es una violencia entre pares. Ajá. No, porque bullying hasta puede ser, es que yo no estoy bulleando, hasta puede ser amable la palabra bullying, pero es básicamente violencia entre pares, donde se sigue atacando la diversidad y me parece que se sigue promoviendo la violencia no solo entre hombres, sino pareciera que esta violencia se queda más en las mujeres. Y bueno, ya sabes que hay gente que lo va diferenciando, así como violencia física, ahora hablan del bullying físico, del bullying psicológico, del verbal, del sexual, incluso del cibernético, del social, ¿no? Uh-huh. Es interesante el enfoque por el que entraste, Max. Uh-huh. Creo que es posible, por supuesto, porque es un tema complejo, igual que el Sí, de la claro. violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema complejo que tiene esta vertiente que me gusta que menciones, ¿no? O sea, tiene la vertiente de eh, de lo violento, por supuesto, ¿no? De que incluso podría ser un eufemismo en la violencia. Pero es curioso porque también tiene la vertiente opuesta. Uh-huh. Se juzga de bullying y al juzgarse de bullying como se demoniza, no sé cómo decirlo, o sea, se ve como Sí, algo sí, muy sí, claro. maligno. Uh-huh. Muchos de los juegos que son juegos entre Agresivos. pares, como tú bien dices, agresivos, pero entre pares en donde hay una forma de juego en eso. Sí, de camaradería, de forma de relacionarnos, ¿no? Que no Exacto, ¿no? necesariamente entraría en esta parte de un bullying. No, que lo mencionan que es bullying, ¿sabes? O sea, que lo mencionan como bullying, pero que justamente nos abre que es un concepto que también incluye aspectos que no necesariamente son negativos. ¿No? Claro. Justo ese es el asunto. Entonces, el problema con esta terminología es que abarca tanto aspectos que son claramente violentos, claramente agresivos, claramente terribles, ¿no? Como algunos otros
que incluso son benignos, promueven una buena camaradería, una buena forma de Convivencia. convivencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a mí me parece peligroso, que es un término que es novedoso, pero que además se está usando de manera bastante indiscriminada para conceptualizar aspectos que pueden ser muy violentos o muy juguetones y muy camaradarescos, digamos, o muy de pares y de estar probando incluso las posibilidades de jerarquización en los roles, etcétera, etcétera. Porque yo leí un artículo sobre el bullying hace ya como 4 años, ¿no? Y en donde es un antropólogo Ujú. que además es un lacaniano, ¿no? Y que además él va a estar presente en nuestro aniversario, ¿no? En el próximo aniversario del CIREX va a estar presente él dando también alguna charla, entonces que aprovecho para invitar a todos al aniversario del CIREX, que es el próximo 13 y 14 de noviembre. Y entonces él hizo toda una elucubración, una reflexión en torno al bullying que a mí me llamó mucho la atención, me hizo aprender un montón, porque hablaba de muchísimos casos de bullying que qué bueno que existan, maravillosos, lindos, ¿sabes? Pero que en las escuelas se les clasifica de bullying y se persigue al buleador y se victimiza al buleado, etcétera, etcétera. Pero hablaba de un montón, Max, un montón de ejemplos en donde podremos decir, pero si el bullying es bueno, está muy bien, ¿me explicó? Pero es que ese es justo el problema, que es un término que no está bien descrito, que abarca por igual situaciones que valdría la pena evitar, Diferenciar. ¿no? Y situaciones que valdría la pena mantener, ¿no? Entonces, eso es parte del asunto que es interesante, porque tú entraste sobre todo por el tema de De lo la que me parece violencia. que habría que evitar, exactamente, ¿no? Y a mí, o sea, cuando dijiste bullying, lo primero que vino a mi mente fue incluso una conversación que tuve con él, con Eduardo Tapan, Ujú. y en donde él me hablaba de varias de sus reflexiones que yo dije, uff, cuánta razón tiene este hombre, ¿no? Ujú. En que se está demonizando, no sé qué palabra usar, pero se está juzgando de maneras terribles Ujú. muchos de los juegos entre camaradas, ¿ja? O entre pares, entre niños, etcétera, etcétera. Y entonces eso es parte de lo que veo como, pues, complicado de este asunto del bullying, ¿no? Ahorita me Es muy complicado. recordaste como este debate que hay entre la confusión entre violencia y agresividad. Uh -huh. Y que entonces metemos en el mismo paquete violencia y agresividad cuando la agresividad es completamente pertinente y oportuna que existe en todos nosotros o en todas nosotras, ¿no? Y donde la violencia ya tiene otras especificaciones. Uh Entonces -huh. me gusta que hagas mucho esta separación porque parece que todo lo tomamos de bloque, Uh -huh. ¿no? Y creo que esto es como bien importante que intentamos hacer desde la parte fenomenológica, como de a ratos particularizar, a ratos ir a la unicidad, a ratos ver la relación para de verdad cómo se va concibiendo y no hacer como un juzgamiento general del evento. Aquí habría algo que vale la pena, ya aprovecho tus palabras, Max, justamente para recordar a las personas que nos acompañan que la clave de un acercamiento fenomenológico es que me acerco al conocimiento de una situación, a la reflexión sobre un evento o sobre un contexto, siempre desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Entonces, ahí hay una clave importante. Nos acercamos desde el punto de vista de la experiencia. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué representa eso? Bueno, para empezar, ¿no? Para empezar, que no vamos a intentar hacer una generalización, al menos no una generalización apresurada, con respecto a qué representa, qué significa o qué es, ¿no? Podemos decir cómo se hace, cómo se ve generalmente, Uh -huh. a qué nos referimos generalmente con un evento, en este caso el bullying, pero lo fundamental es podernos acercar a las personas y preguntarles, ¿no? Es, tú sientes
que en tu vida has sido buleado o buleada, ¿no? Whatever that means, ¿no? O sea, lo que sea que eso signifique, ¿no? Es porque no me interesa ponerme a A poner una definir. definición a priori, ¿no? Sino más bien a posteriori. Es decir, quiero que tú me cuentes si tú sientes que has sido buleado. Si me dices que sí, quiero que me cuentes qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió que tú le llamas que fuiste buleado? ¿A qué le llamas eso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Porque además, fíjate, algunos que hacen estudios sobre bullying, ¿no? Una cosa interesante que dicen, una cosa interesante que dicen es que hay que discernir o desidentificar cuando hay un juego que puede ser agresivo o incluso violento con una persona a la violencia sistemática que se establece frente a alguien. Entonces hay algunos que dicen que para que sea llamado bullying no es basta con que te molestaron una vez, que de vez en cuando eres víctima de burlas. No, no. Que para que sea llamado bullying se requiere de una agresión y violencia sistemática, ejercida sistemáticamente hacia una persona en particular, con un peso tanto particular como colectivo. No, es algunas de las definiciones que hay, ¿no? Pero entonces habría que preguntarle a esa persona que dice que fue bulleada, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Era sistemático o no era sistemático? ¿Era algo que ocurría de varios o solamente de una persona? ¿No? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Y a posteriori, ¿cómo lo ves? Si volvieras con la madurez que tienes ahora, si volvieras a ese momento, ¿reaccionarías igual o crees que reaccionarías diferente? ¿No? Por ejemplo. Pero igual hay que preguntarle al revés. ¿Y crees que tú has sido un buleador o una buleadora? ¿No? ¿Crees que tú has buleado a alguien? ¿Te has visto en esa posición? Y entonces, de nuevo, y preguntarle qué pasó, cómo fue, ¿no? Y después, en cualquiera de los dos casos, inclusive ir un paso más allá. Por ejemplo, si tú fuiste buleado, ¿no? ¿Qué parte de ti o cómo le hiciste para ser proclive a que eso ocurriera? Es qué parte de tú se puso en el lugar adecuado, en el momento no mejor del mundo, o qué parte de ti lo permitió, qué parte de ti lo provocó, etcétera. Entonces, fíjate, yo me acuerdo en la secundaria, en primero de secundaria, un niño que entró, que era mucho más grande y que le gustaba golpear a todos los niños, ¿no? Y les preguntaba, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿No? Y el niño le tenía que decir tú. Si el niño le contestaba tú, los dejaba de golpear, ¿no? Entonces te daba un madrazo, ¿no? En el hombro, no generalmente ni en la cara, sino en alguna parte del cuerpo donde no se notara tan fácilmente, ¿no? Entonces te pegaba, ¿no? O en el estómago, eso, y decía, ¿quién es tu papá? Y el niño le decía, tú, ya, lo dejaba, ¿no? Bueno, yo era muy necio. Entonces a mí llegaba y me pegaba y me decía, ¿quién es tu papá? Y yo le contestaba, Cuauhtémoc Martínez. Y ¡pum! Me daba otro. ¿Que quién es tu papá? Y yo, Cuauhtémoc Martínez. ¿No? Y nunca logró que yo le dijera tú. Pero dejo decir, pero me golpeó mucho. ¿No? O sea, sí me golpeó mucho y muchas veces, ¿no? Es interesante ver cómo yo provocaba que me siguiera golpeando a través de no rendirme a su imposición, ¿no? Yo era muy necio y no me iba a rendir tan fácilmente a su colonialismo. No me iba a rendir. Y entonces me sostenía y llegué a llegar a la casa con moretones. Y mi papá se dio cuenta de los moretones. Y mi papá se fue a quejar a la secundaria. ¿Y qué crees? En la secundaria
sabían quién era, pero no habían hecho nada. En el momento en el que mi papá se quejó, corrieron al chamaco y ya no volvió a ocurrir nada, ¿no? Entonces, es interesante analizar toda la situación y toda la experiencia. Y me gustaría hoy hacerle una pregunta a él, ¿no? Preguntarle, a ver, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué en tu cabeza pasaba, si recuerdas, en ese momento? Cuando golpeabas y preguntabas, ¿quién es tu papá? ¿No? ¿Qué pasaba? Entonces, creo que es una situación que me gustaría no verlo desde el punto de vista del externo, sino creo que esa es la riqueza de la fenomenología, que nos invita a verlo desde el punto de vista de la experiencia. A ver, preguntarle a esa gente cómo fue, cómo lo viviste, y a partir de ahí conocer las diferentes experiencias frente a ello, ¿no? Claro. Creo que eso sería acercarnos desde una perspectiva muy fenomenológica al asunto. Me parece que hay algo que nos quieren decir. Bueno, varias cosas. La primera, dice Jazmín González, hay testigas y testigos que contribuyen a que la persona buleadora tome fuerza. Esa es una. No sé si quieres continuar. Dice, sí, bueno, déjame decir algo. Claro, que es un poco lo que decíamos hace rato, de cómo puede ser la colectividad, ¿no? Algo que lo favorece, etcétera, etcétera, la mirada colectiva, que es parte de lo que podríamos también acercarnos a tratar de entender cómo lo viven los observadores. ¿Cuál es la experiencia del observador? Y del observador que además guarda silencio. Claro. Es interesante, porque es un fenómeno que se extiende a toda nuestra sociedad, y que quizá empieza desde ahí. Y también creo que aquí tenemos que centrarnos en que no nada más es producto de una relación. Nosotros somos producto de una red relacional. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera hemos promovido ese tipo de vínculo. Porque si no, pareciera que solo la bronca está entre estudiantes o la bronca está encapsulada en una escuela, cuando de alguna manera a todos los niveles nosotros creamos un caldo de cultivo para que ese tipo de convivencia exista. De acuerdo. ¿No? Hay otro más. Hay tres más. En este tema, desde esta mirada, ¿cómo se concibe a la víctima? Es que es una vez más, no es que se conciba. Desde esta mirada, lo que queremos es ir a hablar con esa persona y que nos cuente cómo se concibe ella. Claro, y desde todos modos la palabra víctima etimológicamente es una palabra que no nos da ninguna posibilidad, porque etimológicamente es el animal amarrado para el matadero. Y entonces es como quitarnos todas las posibilidades y toda la libertad que habitamos. Sí, entonces, ¿no? A mí lo que me gustaría es preguntémosles a esas personas que se identifican de esa manera, qué viven, cómo lo viven, etcétera, etcétera, ¿no? O a los que los observadores los ven de esa manera, una vez más, ¿qué los hace verlos así? ¿Qué los hace quedarse sin moverse? Eso es lo fenomenológico. Si la pregunta es, ¿qué es la perspectiva fenomenológica? La respuesta sería, hay que ir a preguntarles, hay que ir a hablar con ellos, ¿no? Hay que ir a saber cómo lo viven, qué opinan después de un tiempo, etcétera, etcétera. Sí, por eso la posibilidad que tú dices del diálogo, porque una de las cosas que mantiene la violencia es el silencio. Pero la mirada fenomenológica lo que nos dice no es una cosa u otra, sino lo que nos dice es acércate a hablar con ellos. Eso es lo que nos dice la perspectiva fenomenológica como tal. Hay dos más. Perla Valdés dice, me parece que el bullying tiene mucho que ver con la ridiculización, si es que esa palabra existe, o sea, ridiculizar al otro, tiene que ver con la vergüenza, ese sentimiento que tiene consecuencias negativas graves en el ser humano. Déjame decir también algo. Yo creo ahí, Perla, que te refieres a una de las armas más poderosas que hay para poner a otro por debajo de mí, para ponerme por encima o para generar una situación violenta, la ridiculización y la vergüenza. Efectivamente, son herramientas poderosas para dañar a otro, es cierto, ¿no?
Rosy Ascarete dice, hay maestros buleadores, no solo entre pares. Claro, ahí una vez más, Rosy, pues depende de cómo lo definas. Depende de la acepción. Ajá, porque hay gente que dice que el bullying es solo entre pares. Entre pares. Ajá, que si no es entre pares, no se llama bullying, se llama de otra manera, ¿no? Sería otra cosa, pero que para que sea bullying debe ser entre pares. Pero una vez más, son definiciones en donde la gente no termina de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, pues depende desde donde lo veas. Y la última, Alejandra Nogués dice, me quedo pensando con esto, ¿cómo es la experiencia de ese niño que necesitaba pegar y confirmar que era papá en relación con los demás? ¿Cómo estará hoy confirmando esa relación en tiempos de distancia y encierro? Sí, sí, así. Bueno, hoy trabaja en el gobierno. Es magistrado. No. Esa fue, ya lo estoy bulleando yo a él ahora, ¿no? No, pero fíjate que es bien interesante lo que dice Ale, porque generalmente queremos, para comprender un fenómeno, como enfocarnos como a las víctimas. Tenemos una fascinación por la victimez o por las víctimas a ratos. Y entonces también diríamos, oye, hay que acercarnos a la persona que ejerce violencia, porque también hay muchos mensajes que estamos mandando los que ejercemos violencia que quizá no están siendo escuchados. Y por eso, de alguna manera, como nadie quiere escuchar en este diálogo, se va perpetuando un tipo de relación que de sobra sabemos que quizá no es la más idónea, pero tenemos que preguntarnos por qué se está convirtiendo en la forma idónea de estar con el otro. Una vez dijiste algo, Max, me parece que podrías repetir ahora si es que te acuerdas. Dijiste algo que me pareció muy lindo. Era algo así como la violencia es la última alternativa ante una comunicación que no ha sido escuchada Sí, o sí, algo sí. así. Ante el anonimato. Y lo habíamos ponido, lo habíamos puesto cuando hablamos un poco de violencia, cuando hubieron estos eventos de feministas que salían a las calles a protestar, que la violencia a ratos es el último recurso para no caer en el anonimato, para que me escuches, ¿no? Sí, sí. Entonces, es justamente lo que veíamos ahora, ojalá este niño que golpeaba y me golpeaba, ¿no? Diciendo, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Pienso, ¿qué estaba queriendo decir con eso? Tal vez había algo importante que estaba queriendo decir y que no sabía decirlo y que no había otros que pudieran escucharle tampoco, ¿no? Y bueno, eso no significa que eso lo disculpe, ¿no? Pero nos acerca al fenómeno desde un lugar diferente, nos acerca al fenómeno desde tratar de conocer, para empezar, la experiencia. Y lo dices bien, a veces solamente nos quedamos, y está bien, nos quedamos atendiendo a la víctima. ¿Por qué? Porque si no, la víctima también no va a ser escuchada. Entonces vamos a estar repitiendo el problema, ¿no? Entonces, claro que nos acercamos a comprender la experiencia de la víctima o de la llamada víctima, ¿no? Porque me gusta lo que aclaras de la etimología, ¿no? Nos acercamos a comprender su experiencia y a veces no hacemos nada para conocer la experiencia del verdugo. Y hay que conocer la experiencia de ambos, la experiencia del observador anónimo, también del observador silenciado, ¿no? Que no dice nada, ¿no? Porque eso, a mí, aquí entre nos, Max, y bueno, ya no nos queda mucho tiempo hoy, pero aquí entre nos, Max, a mí me parece que necesitamos ponerle mucho más atención a ese tercer rol. No tanto al que ejerce un acto que puede ser violento, no tanto a aquel que vive una experiencia de ser violentado, sino a aquel que observa la situación y no hace nada, no dice nada. Se queda simplemente como un testigo silencioso de esa situación. Y como testigo silencioso se convierte en cómplice. Se convierte, como bien decían hace un momento, en apoyo. Ese tercer rol me parece que es el que realmente perpetúa ese tipo de situaciones, sobre todo aquellas que querríamos evitar.
Claro. Porque ya sabemos que ahí a veces se incluyen experiencias que son muy buenas, ¿no? Pero aquellas que querríamos evitar, los observadores anónimos y silenciados son quizá los que hacen que esta situación permanezca. Entonces tendríamos que acercarnos a ver qué pasa, que me incluyo, nos hemos silenciado una y mil veces frente, y déjame cambiar la narrativa, frente a la injusticia. Porque eso hacemos. Nos silenciamos frente a la injusticia. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo experimentamos? Y es una muy buena pregunta para ustedes que nos ven, ¿eh? Claro. Porque no se hagan, ¿no? Yo creo que de eso no hay nadie que diga de esta agua yo no he bebido ni he de beber. Claro. ¿No? Y eso que dices es importantísimo, porque creo que la conciencia de que todos participamos en esto, que todas participamos en esto, puede poner el análisis en otro nivel. Exacto. Es cómo he participado desde mi silencio. ¿Qué me ha pasado cuando he visto situaciones de injusticia y me he quedado callado? He tenido miedo de que la injusticia se voltee hacia mí. He tenido miedo de ser un bocón. Claro. ¿Qué me ha pasado? Que me ha sido preferible conservarme en silencio. Creo que esa es una pregunta importante para todos. Claro, porque tenemos que ver qué alternativas tenemos, porque es muy fácil que después a los buleadores llegue otro para bulearlo, para bajarlo, y entonces, híjole, ¿será la violencia será la única posibilidad que tenemos o hay alternativas? Pues bueno, antes de despedirnos, a mí me gustaría repetir lo que ya dijimos hace un momento, que es que el próximo 13 y 14 de noviembre es el aniversario del Círculo de Estudios en Terapia Existencial y tenemos un evento que va a ser todo por Zoom, entonces van a poder acompañarnos, pero pues requieren registrarse. El registro es a través de la página web www.circuloexistencial.org/aniversario. Entonces, círculoexistencial.org/aniversario. Y también decir que se están llenando rápido los lugares. Sí, no Y solamente nosotros tenemos un tope, así es que si quieres esperar una semana, no vas a alcanzar, de verdad. Y bueno, creo que el que se estén llenando rápido tiene que ver con que hemos tenido una buena respuesta a que ¿hasta qué día él está el 50%? Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana está al 50%. Y ya después de mañana, pues empieza a tener incrementos paulatinos. Entonces, estás a muy buen tiempo, ¿no? Estás a muy buen tiempo de poder registrarte para el aniversario. Gracias a Angelito por las felicitaciones, porque además vamos a tener cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a tener una charla con Totu Pose desde Chicago, la Escuela de Chicago. Vamos a tener a Vanessa Uribe desde Medellín, Colombia. Vamos a estar, obviamente, pues bueno, Max y yo y el grupo de profesores del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, pero también va a estar Guy Pierre Tour, ¿no? Como terapeuta gestalt, nuestro analista junguiano que invitamos constantemente, que se llama Carlos mencionaste Aranda. Hoy, justamente. Estás hablando del psicoanalista lacaniano, que ese es Eduardo Tapan, ¿no? Carlos Aranda es el otro, y que también va a estar Janina Tomasini, que es esta sonoterapeuta que además trabaja con sustancias psicoactivas. Entonces, creo que va a estar súper interesante, no se lo pueden perder. Es 13 y 14 de noviembre, ¿no? Ya es, pues, en menos de un mes, ¿no? ¿Tú quieres decir algo más, Max, antes de despedirnos? No, nada, no se lo pierdan, de verdad. Porque luego de verdad sí nos reclaman y dicen, ¿por qué no lo avisaron? No la pasamos avisándolo. Sí. Y hay pocos lugares, de verdad. Eso es, de verdad, se han dado cuenta de cómo pasa eso. A veces hay hasta memes de eso, ¿no? De que a veces tú pones un letrero en el Facebook o en algo así, ¿no? Y dices, tal evento, aniversario de CIDEX, 13 y 14 de noviembre. Y alguien contesta, ¿qué días son?
Sí. Y tú- Y luego nos echan la bronca que no avisamos. Sí, nunca dice, pero no dicen qué día, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Entonces, igual dicen, ay, es que no me enteré, no me enteré. Fíjense, nos han dicho, ay, es que me hubiera gustado estar, pero no me enteré. Y cuando vemos la publicación del Facebook, hasta le dio puñito así de like, ¿no? Le puso me gusta, pero bueno, después, es que no me enteré. Ay, de plano, ¿no? ¿Qué cosa? Y luego nos preguntamos por qué guardamos silencio entre las injusticias. Bueno, Claro. muchas gracias por acompañarnos una vez más. Acuérdense que hoy es jueves de preguntas. En mi Instagram, ¿no? En el Instagram, @JackieExistencia. Aquí en el Instagram es jueves de preguntas, en ustedes me hacen una pregunta y yo con muchísimo gusto hago lo posible por responderle los viernes. Bien, pues Max, pues muchas gracias una vez más. Finalizamos esta conversación. El Instagram y finalizo